Una de las ilustraciones más maravillosas de la relación de Dios con su pueblo o del pueblo de Dios con su Dios es la imagen de un rebaño, ¿no? La ilustración del rebaño. Hay otras, esposo y la esposa, la vid y los pámpanos, y de otras maneras se compara la iglesia para ilustrar la relación con el Señor. Pero una muy importante a la luz de las Escrituras es el hecho de que somos un rebaño y que el Señor es nuestro pastor, es mi pastor, como dice el Salmo 23. Esa relación viene de la vida cotidiana del pueblo escogido, de los hebreos, desde el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos eran pastores de ovejas. ¿Recuerdan la historia de José, que visitaba a sus hermanos en el campo mientras ellos, ¿qué hacían? Pastoreaban las ovejas de su padre Jacob. Y en esa historia se teje entonces también la relación de Dios con su pueblo. Después encontramos que para los egipcios el oficio de los hebreos era abominable. Era una cosa que ninguno de los egipcios quería hacer, ser pastor de ovejas. Pero Dios saca a Moisés de la casa del faraón, de ser un hijo prohijado por la hija de faraón, un hijo adoptivo, y de estar allí hasta los 40 años. Y a lo mejor con ese pensamiento de que el oficio de pastorear ovejas era un oficio despreciable, pero el Señor lo saca al desierto y en sus siguientes 40 años, ¿qué lo pone a hacer? A pastorear ovejas. Moisés fue pastor de ovejas, ni siquiera eran sus ovejas, eran las de su suegro en Madián, y durante 40 años se dedica al pastoreo de ovejas, y en ese inmenso desierto por donde después 40 años tuvo que guiar ya no a las ovejas de su suegro, sino a las ovejas de Dios, al pueblo de Israel. Se conoció ese desierto pastoreando ovejas. Después Dios escogió un personaje también muy especial, David. ¿Y de dónde lo sacó? Dice Dios mismo, de detrás de las ovejas. Era el menor de la casa y mientras sus hermanos mayores iban a la guerra, él tenía que estar cuidando el rebaño de las ovejas de la familia. Y allí es donde David también encuentra esa relación con Dios en el campo. Él mismo escribe el Salmo 23 cuando él dice: el Señor es mi pastor. Muy querido este salmo hasta el tiempo de hoy, pero enmarcado en el oficio del pueblo de Israel, de muchas de las familias, porque era la base también de la economía, y así lo fue por mucho tiempo en el Antiguo Testamento, la relación con este oficio. Pero también Dios toma esto para ilustrar su relación con su pueblo, y lo encontramos por toda la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, del profeta Jeremías, siempre hay esa ilustración. Y cuando aparece Jesús en el Nuevo Testamento, el Evangelio San Juan, también muy querido este libro por la iglesia del discípulo amado, en el capítulo 10 el Señor se presenta a sí mismo como el buen pastor. Y Jesús también dio ilustración sobre esto, hablando de la oveja perdida, ¿recuerdan? De las 99 que se quedan en el redil, y el pastor que va buscando a su oveja perdida por los montes hasta encontrarla, y se regocija luego más por la oveja perdida que es rescatada, encontrada, que por las 99 que no se habían descarriado. Y entonces él dice allí en Juan 10: yo soy el buen pastor, y sigue hablando de esa relación de su pueblo, de su iglesia ahora con él como pastor. Somos las ovejas del Señor y el Señor es nuestro pastor. De hecho, el oficio de la persona que guía la iglesia en cada iglesia local se le llama pastor. Entonces, ¿quién es el pastor? Dicen aquí. Y es la persona pues principal, o varias personas que cuidan del rebaño del Señor, que muchos hoy en día también en el mundo desprecian al pueblo del Señor y desprecian el oficio del pastor. Algunos dicen: el pastor no trabaja, él es pastor. Entonces, pero llevar ese título, viene ese título de Jesús, que se le llama a sí mismo el príncipe
de los pastores, o el gran pastor y obispo de nuestras almas, el pastor por excelencia. Y aunque tengamos pastores aquí en la tierra, hay que estar seguros de nuestra relación con Él, con Jesús, como nuestro pastor. El Señor es mi pastor. No podemos depender del hombre, de los seres humanos, porque toda ayuda humana es limitada, es pasajera y realmente se queda muy corta a las necesidades. Nos podemos ayudar unos a otros, pero principalmente nuestro pastor es el Señor. Y Él es el buen pastor que dio su vida por su rebaño y que nos ama con amor eterno. Y Jesús dice entonces todo esto para llegar a Juan 10, 27, que quiero que leamos juntos, el capítulo 10 de San Juan, versículo 27, donde Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en este versículo el Señor prácticamente organiza lo que es nuestra relación con Él y lo más importante, o las tres cosas más importantes de nuestra relación con Él como pastor y de la relación de Él también con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que ya todos los que estamos aquí escuchando la palabra tengamos esa relación con Jesús, seamos ovejas del rebaño del Señor, o si hay una oveja perdida, que hoy sea encontrada por el amor de Jesús, porque Él quiere su salvación, quiere su reconciliación, quiere su redención, quiere salvarlo y quiere que sea parte de su redil, de su rebaño, para su gloria y para que sea un instrumento también en las manos del Señor. Pero Jesús nos llama mis ovejas, con sentido de propiedad. Son sus ovejas. Y esto es lo primero que tenemos que entender: ¿cuál es mi relación con Él? Él no pastorea ovejas ajenas, Él dice mis ovejas. ¿Desde cuándo somos sus ovejas? Las ovejas de un pastor en una familia israelita se daban pues porque habían nacido ahí en el rebaño, ¿cierto? Eran hijas de las otras ovejas y entonces ahí se reproducía el rebaño, o porque las compraban de otro rebaño, entonces las compraban y las traían, eran parte de su rebaño. Pero cuando tú dices mis ovejas, tiene sentido de pertenencia, son mías, son mías. Y también de aquí para allá, el salmista dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, con sentido de pertenencia. Yo soy su oveja, Él es mi pastor. Y el Señor mismo está diciendo mis ovejas, porque Él las ha comprado, y no a cualquier precio, sino que la compró a precio de su propia vida, a precio de su sangre derramada en la cruz. Hemos sido comprados por precio, así lo dice la palabra. Entonces somos de su exclusiva propiedad y estamos sellados porque somos de su propiedad, y Él conoce a sus ovejas. Dice la palabra en otro lugar que conoce el Señor a los que son suyos. Entonces la primera cosa es el conocimiento, conocerlo. Aquí dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, pero quiero referirme primero a esa parte que dice el Señor, yo las conozco. Porque también en el mismo contexto Él dice que sus ovejas le conocen, que no seguirán a un extraño. Una de las cosas que tienen las ovejas en particular es que saben conocer o conocen la voz de su pastor. Conocen su silbido o su seña o su voz y no siguen al extraño, sino que siguen a su propio pastor. Antiguamente dejaban varios rebaños en un mismo redil para pasar la noche, y por la mañana cada pastor llegaba a sacar su rebaño y hacía su silbido especial o su voz especial, y todas las ovejas que eran de él lo seguían, solo las de él. Interesante esto. El Señor nos conoce, pero también nosotros le conocemos a Él. De hecho, nosotros nos referimos a nuestro caminar con el Señor y dice, desde que yo conocí al Señor, mi vida cambió, ¿verdad?
Yo no conocía al Señor, pero un día conocí al Señor. Ahora eso es mucho decir, porque pregunto, ¿qué tanto realmente lo conoces? ¿No es verdad que nuestro conocimiento del Señor apenas es un poquitico? Hay muchas cosas de Dios que nosotros no conocemos. Las que conocemos por su misericordia, porque las entendemos ahí en su palabra, porque sí hemos conocido algo del Señor, pero como dice Pablo, en parte conocemos y en parte también le enseñamos a otros, pero Él nos conoce y hemos de conocerle cada día más. La primera cosa importante en nuestra relación con el Señor, fundamental, es que nosotros podamos avanzar y crecer y crecer y crecer cada día más en conocerlo a Él. No te conformes con lo que ya conoces. No, es que yo ya lo conocí, yo ya sé quién es el Señor. Hay mucho todavía por conocer, y ese reto nos acompañará toda la vida hasta que lleguemos a verle, como cantábamos ahora, cara a cara. Además, nuestro caminar ahora es por fe. Un día le veremos cara a cara, pero creo que aún estando en la presencia del Señor tendremos que seguirle conociendo, porque en la relación de personas, hermano, el conocimiento no se agota. Yo llevo 35 años casado con Patti, 34, perdón, este año cumplimos 35, ahora en agosto. Bueno, ya 35. Casado con Patti, más 6 de conocerle antes de casarnos. Parte de ellos de noviazgo, parte de amistad. Ustedes son 35 más 6, eso es mucho, ¿cierto? Es más de media vida de ambos, pero todavía no la conozco. Todavía hay cosas que no conozco. Todavía me impresiona y dice, wow, yo no sabía que pensaba de esta manera o que sentía de esta manera, y seguimos conociéndonos, y de igual manera pasa de allá para acá. ¿No les pasa a ustedes también? No, es una cosa diaria. Entonces tenemos que tener la actitud de conocerle, como lo acabamos de cantar, anhelo conocerte más. ¿Cuántos tienen ese anhelo? De eso se trata la vida cristiana. Por eso leemos la Biblia, para conocerle más, porque ahí están sus testimonios, ahí están sus caminos, ahí está la manera como Él piensa, cómo procede. Cuando leemos los evangelios, cómo se relacionó con la viuda, cómo se relacionaba con los gobernantes, cómo se relacionaba con sus discípulos, y en ese caminar podemos conocerle en las escrituras, leyendo, estudiando la palabra de Dios. Pero también le conocemos en la experiencia de nuestro andar diario, cuando en cada cosa, así como es la Biblia es un libro de historias, de experiencias, de cómo hombres y mujeres caminaron con Dios, ¿verdad? En sus experiencias del día a día. Por eso es tan especial las escrituras, porque uno encuentra muchas historias con las cuales uno se puede identificar en los asuntos de la vida. Esta persona también pasó por lo que yo estoy pasando, y cómo él conoció a Dios allá en esta circunstancia, y cómo puedo conocerlo yo. Y especialmente los israelitas, por ejemplo, conocieron a Dios viviendo en el desierto 40 años. Después Dios le dijo, pasaron este espantoso desierto y ahí me conocieron. Ahí Dios se reveló a ellos como sanador, como proveedor, como cuidador, de una forma muy especial. Es así entonces que conocemos más a Dios en nuestras experiencias de desierto, en nuestras experiencias de necesidad, de aflicción, cuando tenemos que pasar quizás sufrimiento, cuando enfrentamos situaciones que nos ayudan a ser más dependientes de Dios, y ahí poder entonces conocerle más en el diario caminar, de forma experimental, ya no por lo que me dijeron,
por lo que escuché el domingo en la mañana, ya no por lo que leí, sino por lo que estoy experimentando con Dios de una manera personal, para poder decir como Job: de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora es que puedo entender cuán bueno eres, cuán maravilloso eres a mi vida. Y hay que conocerlo de esa manera. Ya no como el Dios de mi papá o de mi mamá o de mi tía o de mi abuelo, sino como mi Dios. Dios se reveló en el Antiguo Testamento a Abraham, después a Isaac y después a Jacob. Cuando se reveló a Jacob le decía: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Así se le reveló en Betel, en la escalera y en el sueño que él veía de una escalera de la tierra al cielo. Pero qué bonito que a lo largo de los años, después Dios se presentaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así se manifestó a otros y las generaciones hacia adelante. Entonces, qué bueno que Dios se revele a sus hijos y diga: yo soy el Dios de tu abuela y el Dios de tu padre o de tu madre, y después el Dios tuyo. Sería bonito eso, ¿cierto? Un día de estos el Señor se manifieste a Ana María y se revele y dice: yo soy el Dios de tu abuela Graciela y el Dios de tu padre Wilmer. Pero que ella lo aprenda a conocer como el Dios de Ana María, para que de ahí para adelante siga, ¿verdad?, de una manera personal. Pero eso va en que queramos nosotros realmente y seamos conscientes de la necesidad de conocerle más a Él. Mi oración y tu oración debe ser hoy: Señor, de verdad anhelo conocerte. Quiero crecer en el conocimiento de Dios. No lo sé todo, desconozco muchas cosas, pero quiero que te reveles a mi vida, porque solo en la medida que te revelas puedo conocerte. Y quiero conocerte, y no me cansaré de conocerte más. Él dice, claro, yo las conozco, pero en el contexto dice que ellas también me conocen y necesitan conocerme más. Pero qué bueno ser conocido por Él. Si no le conocemos nosotros a cabalidad, Él sí nos conoce a cabalidad. Jeremías 17, versículos 9 y 10 habla del corazón del ser humano, tan profundo, tan engañoso, y dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Dios mismo responde en el siguiente versículo, dice: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, y conoce las intenciones y los pensamientos profundos. Él los conoce. Y a pesar de conocernos de esa manera, nos ama profundamente. Porque el problema cuando las personas empiezan a conocernos más es que se desencantan, ¿cierto? Yo pensaba, pero ahora ya no. Pero Dios nos conoce tan profundamente y nos ama tan eternamente. Alabado sea el Señor, que dio su vida por nosotros. Él nos conoce. Qué bueno decirle a las personas no solo yo conozco a Dios, sino, ¿sabe qué? Yo soy conocido de Dios, soy amigo del Señor. Él me conoce, Él sabe quién soy yo. Alabado sea el Señor. Porque importante, ¿verdad? Porque a veces hay gente que dice: no, yo soy conocido del presidente o del alcalde, y se ufanan de eso. Pero uno le pregunta al alcalde y dice: ¿usted conoce a tal persona? No. Pero él dice que se conocen. Pero en el caso de Jesús sí, el Señor dice: yo conozco, yo sé quién es Paul, yo sé quién es Paola, yo sé quién es Javier, yo sé dónde vive, yo sé lo que le gusta, yo sé de sus debilidades, yo sé de sus añoranzas, yo sé de sus lágrimas, yo lo conozco, yo di mi vida por él, es mi oveja y yo lo cuido y no le quito la mirada encima. Wow. Esa es nuestra relación con el Señor, que podamos entenderla de esa manera. Pero el Señor dice aquí también que mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz. Y yo pregunto esta mañana: ¿hace cuánto que tú escuchaste la voz del Señor por última vez? Que puedas decir: el Señor me habló.
porque eso no es una presunción. Algunas personas lo dicen, no, el Señor me habló y me dijo tal cosa, y otros se quedan mirando y dicen, tan presumido. ¿Sí será? ¿Cómo así? ¿Escuchó una voz? ¿Qué? ¿Un ángel se le reveló? ¿Cómo fue? Antiguamente, por allá años atrás, nosotros teníamos un carrito blanco, un Mazda, y andábamos por las calles de Barranquilla, y yo tenía un letrerito atrás del carro que decía, ¿cómo era que decía? Decía, Cristo vive, yo hablé con Él esta mañana. Así decía, y era grandecito, Cristo vive, yo hablé con Él esta mañana. Entonces la gente pasaba a veces y adelantaba solo para decirme algo. ¡Hey! Mañana que vuelvas a hablar con Él, dile de mí, ¿qué tal? Y la gente se impacta y habló con Él. ¿De verdad hablaste con Él esta mañana? Y yo, sí. Conversamos. ¿Hace cuánto que tú puedes decir el Señor me habló? Porque aquí dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz. Así que el Señor quiere hablarte. ¿Qué tanta cosa? Quiere dirigirte, Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. A veces es que no tenemos oídos para oír. Siempre he dicho que hay personas que vienen a la iglesia, escuchan al predicador, pero no escuchan la voz de Dios. Entonces se vuelven a la casa, bonito el mensaje, llevaron sus notas del mensaje, pero no pueden salir diciendo, hoy estuve en la iglesia y el Señor me habló. Puntualmente, esto que dijo el predicador, no fue la hora que predicó, todo no era para mí. No voy a predicar una hora. Pero no fue todo lo que dijo, pero esto que dijo, aquí esto era para mí, esta era mi parte. Y se agarra de ahí y lo corrobora con la palabra y camina en eso y toma decisiones porque escuchó la voz del Señor. Es importante. Hay que decirle al Señor, Señor, háblame. Voy a leer tu palabra. Cada vez que vayas a leer la Biblia, haz una oración y dile, Señor, esta es tu palabra viva. Y yo te pido que al abrirla y leer lo que voy a leer hoy, tú me hables. Tal vez no todo lo que digan los 3 o 4 capítulos o lo que voy a leer en 1 hora o en media hora, pero que de mi lectura, de lo que yo voy a hacer hoy, tú me hables. Y el Espíritu Santo va a tomar una palabra y la va a poner en tu corazón y va a ser la voz de Dios para ti, sobre la cual puedes caminar. Amén. Esto es importante. Una persona me predicaba, pastor, ¿usted cómo hace para saber qué va a predicar? Buena pregunta, ¿cierto? Hay que predicar cada 8 días. ¿Y cómo hacemos? Otro me decía, ¿usted cómo se inventa lo que va a predicar? Pues que Dios nos guarde de inventarnos. Los que son predicadores aquí, ¿cierto? Cuando tienen que definir qué van a predicar, yo no les digo que deben predicar, pero ellos son testigos de que el solo definir de qué es que tengo que hablar ese día cuesta. Nos cuesta a veces trasnochadas, horas, momentos. El problema es cuando se va llegando el sábado antes de predicar y tú no tienes claro. Wow, eso es de un estrés tenaz. Porque no solamente hay que saber qué vas a decir, sino que hay que prepararlo, hay que organizarlo. Además, ni siquiera el sábado, porque el jueves los de medios están acosando, pastor, no me ha enviado la predicación, ¿no? Porque ellos necesitan organizarla para poder presentar notas en la pantalla. Entonces ya no es el sábado, ya toca desde el jueves. Pero entonces definir qué. Entonces los predicadores nos toca estar en la búsqueda de que el Señor nos esté hablando. Y de eso que Dios nos habla, de eso donde escuchamos la voz del Señor, es que después, a veces hay varias cosas, decir, Señor, ¿y de esto qué? ¿Qué es lo que el pueblo, qué es lo que tu rebaño, tus ovejas necesitan escuchar? Ah, listo, ya lo tengo, esto es. Y ahora, ¿cómo presento esto? ¿De qué manera? Pero digo esto como para decir que hay que estar escuchando
la voz del Señor, y que de lo que tú escuchas, que Dios te habló, es lo que tú puedes después compartir con otros, a tu vecino, a tu familiar, a las personas que están a tu alrededor. Dice, ¿sabes qué? Dios me habló aquí cuando yo estaba en esta situación, y aquí dice la Biblia tal cosa, y Dios es real, y das testimonio, y esa palabra cobra vida en tu vida y en la vida de la otra persona. ¿Ok? Esa es diferencia entre lo que es una palabra logos, que es la palabra escrita, y rema, que es la palabra revelada para una situación en particular. Necesitamos oír la voz del Señor. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces la pregunta es, ¿hace cuánto yo no escucho? Podrías decirle hoy, Señor, pero esta semana sí quiero que me hables. O cuando vas a venir a la iglesia, antes de venirte corriendo a la iglesia, debes orar y decirle, Señor, esta mañana que voy a estar escuchando la palabra de Dios, y aún mientras canto y mientras estoy ahí con los hermanos escuchando sus conversaciones, háblame. Porque a veces pasa también que Dios tal vez no te hable en la predicación y te hable en el snack. Mientras tomas tinto y conversas con alguien, y esa persona está compartiendo su experiencia con Dios, de pronto ahí viene la palabra para ti, pero tienes que estar atento a la voz del Señor. Y en el diario caminar, a veces mientras duermes, a veces mientras oras, a veces mientras caminas, a veces mientras estás enfrentado a una situación y viene la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que trae vida y bendición. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Qué bueno que el Señor nos conoce. Pero también dice, y me siguen. Me siguen. Y eso que el Señor no tiene Instagram, ni Facebook, ni redes. Hay gente que sigue a un montón de gente, ¿cierto? Pues lo invito para que hoy, desde hoy, siga a Jesús. Sea seguidor de Jesús. ¿Qué es un seguidor? Esto es un cuadro muy bonito de las ovejas también, porque las ovejas, cuando el pastor las saca del redil en la mañana y las llama, ellas van detrás del pastor. En el rebaño del Señor, los pastores, y esto lo digo para los líderes de ministerio de la iglesia y los que tienen a cargo a otras personas, en el rebaño del Señor, los que somos los pastores o los líderes, no vamos atrás como el arriero de las mulas en el eje cafetero, que va atrás dando rejo y gritando. En el rebaño del Señor, ¿dónde va el pastor? Adelante. Jesús va adelante para que nosotros le sigamos. Y Él dice, hagan como yo hago, pisen donde yo piso, vayan por donde yo voy. Dicho en otras palabras, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dicho en palabras del apóstol Pablo, decía, hagan como yo hago, porque yo estoy haciendo como Cristo hace. Wow, está ya es un reto decir eso, ¿cierto? Si la otra persona, no, usted no sabe cómo vivir la vida cristiana, míreme a mí y haga todo lo que yo hago. Pues yo estoy viviendo como debe ser la vida cristiana. Wow. Eso te va a ayudar a llegar más temprano el domingo. Eso te va a llevar a orar más. Eso te va a llevar a leer la Biblia más. Eso te va a llevar a guardar tu comportamiento en todo, ¿cierto? Porque tienes un reto por los que vienen detrás. El pastor va adelante, Jesús va adelante. Jesús no nos pide hacer nada que Él no haya ya hecho. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, es que a mí me ha tocado tan duro esta vida. Y Jesús te dice, más duro que a mí. Eso que tú dices tan duro, ¿será más duro que a mí? Jesús pasó todo lo que nosotros podemos pasar. Ay, algunos se lamentan de cosas sencillas. Ay, Señor, es que yo nací en este pueblito, Señor, en este rincón.
Jesús dice, tranquilo, pero tuviste al menos una clínica, ¿no? Yo nací en un establo y era de Nazaret. Que cuando decía de Nazaret la gente decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pues sí, salió. Alabado sea el Señor. Y todas las cosas. No, me desconocieron, dijeron que no me conocían, ¿cómo se le ocurre? Me traicionaron, me dieron la puñalada. Jesús dijo, tranquilo, yo ya pasé por ahí. Todo. Los conflictos con los pecadores, las calumnias, los afanes de esta vida, las necesidades, Jesús pasó todo, porque Él es el pastor, Él es el buen pastor y Él va adelante. Y debemos poner la mirada en Él. Jesús dice en Hebreos, en el capítulo 12, el apóstol dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy en día muchos se desengañan del evangelio y de la palabra de Dios por poner la mirada en los hombres, ¿sí o no? Pero es que esos pastores que hacen esto y que aquello. No, es que aquella persona que yo consideraba un buen cristiano, y mire con lo que salió. Puesto los ojos en Jesús, el pastor, porque mis ovejas, dice Él, me siguen a mí. Y debemos saber bien a quién seguimos. Seguir al Señor. Alguien nos preguntaba en estos días si de nuestra vida cristiana, en algún momento de nuestra vida cristiana, habíamos pensado volver atrás. Hablando de mi esposa y yo. De hecho me hizo pensar y miré hacia atrás y le dije, pues gracias a Dios, no. Yo nunca he dado marcha atrás, yo nunca he renegado de la fe, yo nunca me he descarriado. Yo, por la misericordia del Señor, siempre he estado ahí desde que recibí al Señor. Es más, antes de recibirlo, yo empecé a ir a la iglesia desde que me acuerdo. Me llevaban, iba a la escuela dominical. Estuve en todas las clases, desde Salacuna hasta Arraigados, hasta los adolescentes. De 14 años recibí el bautismo y seguí al Señor. Y gracias a Dios, pues el Señor me ha guardado. Que hasta, por cierto, a veces decíamos, combate, oye, nosotros no tenemos un testimonio así como extraordinario que compartir, como que estuve en la cárcel, en las drogas, en esto. Y a veces el diablo es tan cochino que uno a veces hasta se siente como menos porque no tiene ese testimonio. Es que si yo hubiera estado allá revolcándome en el mundo, tendría un testimonio de cómo Dios transforma a la gente. No, yo igual, aunque nací en un lugar cristiano, era un pecador. Y el Espíritu Santo tuvo que convencerme que era un pecador y que me iba a ir al infierno. Así no hubiera hecho lo que otros hicieron. Gracias a Dios. Y a veces es más difícil convencer a uno de estos que a uno de los otros. ¿Seguro? Porque como tenemos la religión, cuando Jesús habló de los 99 que no se habían descarriado y que Él buscaba la oveja perdida, se estaba refiriendo a la oveja perdida a personas como María Magdalena. Y los 99 que no necesitaban de nada, como a los principales judíos, fariseos, escribas, doctores de la ley, que oraban a veces diciendo, te doy gracias porque no soy como aquel publicano y pecador. Doy diezmos de todo, vengo a la sinagoga, hago esto, hago aquello. Jesús decía, por ahí no es. Tienes que ser redarguido de pecado. Pero bendito sea Dios, el Señor me redarguyó, me convenció, me arrepentí, le entregué mi vida. Y hemos caminado con el Señor, porque mis ovejas me siguen. Que nunca, jóvenes que están aquí especialmente, que nunca den paso atrás, para atrás ni para coger impulso, siempre con la mirada puesta en el Señor. No, que me voy a ir a dar una vuelta por el mundo y después vengo. La venida del Señor está muy cerca, no sea que lo coja por allá. Te puedes morir en el intento también. ¿Y qué tal? Guarda tu corazón en los caminos del Señor y sigue al Señor y míralo a Él y trata de imitarlo siempre a Él. La pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo manejaría Jesús esta situación?
Y si no sabes, pues lee más la Biblia, a ver. ¿Qué haría Jesús? ¿Se callaría? ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría frente a esto? O preguntarnos, ¿en esto que estoy haciendo lo haría Jesús? Y así podemos ser seguidores de Él. En eso consiste la vida cristiana, en ser conocido por Él y conocerle cada día más, en escucharle continuamente la voz del Señor, aprender a oír, a discernir la voz del Señor, y en seguirlo paso a paso, haciendo siempre su voluntad. Esto que voy a hacer, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? Necesito escuchar tu voz, necesito tu dirección sobre esto. Yo quiero honrarte a ti, quiero hacer tu voluntad, quiero que tú estés agradado y atento a lo que hago, y entonces guíame, Señor. Enséñame, decía el salmista, enséñame, Jehová, tu camino y andaré en él. Guíame por sendas de rectitud. Muéstrame tu camino. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y entonces mi relación estará firme, paso a paso con el Señor. 3 cosas fundamentales en nuestra relación con el Señor. Número 1, conocerlo. Número 2, escucharlo. Número 3, seguirlo. Así de sencillo, pero complicado. No, pero no es complicado. El Espíritu de Dios nos ayuda. Y en ese caminar con el Señor, entonces podemos disfrutar del pastoreo del Señor y de las cosas que el salmista David escribe en el Salmo 23, muy conocido por todos, ¿verdad? Y sobre estas quiero que oremos. En el Salmo 23, como todos se lo saben, la mayoría se lo saben de memoria, el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, no me faltará. Realmente la traducción debe ser no me faltará, es decir, no me fallará, siempre estará, porque luego habla de las carencias de la oveja, y son muchas. Entonces no es que nada me faltará, pueden faltarme muchas cosas, pero el Señor no me faltará. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Él siempre es fiel a su palabra y a su cuidado Él siempre estará. Pero dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa era función del pastor antiguo, llevar la oveja donde hubiera buen alimento, buenos pastos, y que ahí descansaran. Yo no sé esta mañana al exponer la palabra del Señor si consideres esto buen pasto, pero si está bueno el pasto, eres invitado a descansar. Alguien quizá está hoy cargado por alguna situación, afligido, lamentando alguna situación. Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y cansados, y yo los haré descansar. Y puedes decir: en delicados pastos me hará descansar. Hoy, Señor, dame descanso por medio de tu palabra. Necesito ese descanso. Pero también dice: junto a aguas de reposo, que se refiere a la palabra de Dios también, me pastoreará, me cuidará, confortará mi alma, me fortalecerá mi alma. Confortar es alentar, fortalecer, traer confort al alma abatida, al alma afligida. Eso es parte del pastoreo del Señor. Luego dice: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Quizá hay alguien hoy que necesita ser guiado, que no sabe qué hacer frente a una decisión importante. Pues hoy dile: Señor, guíame, guíame para dar el siguiente paso, porque no sé. En mi vida, en mis decisiones importantes, ¿verdad? A veces nos afligimos porque no sabemos qué hacer y tenemos temores, pero el Señor dice aquí: me guiará. También dice que me acompañará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo más importante es que Él está conmigo.
Y su presencia me asegura su cuidado, su protección en el peor momento de la vida. Saber que Él está conmigo. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento. La vara del Señor no es para destruirnos, es para infundirnos ánimo, aliento, fortaleza. Y dice, unges mi cabeza con aceite. Esto es, me refresca. Y el aceite que ponían en la cabeza y en el cuerpo de las ovejas antiguamente era para que los insectos no se le pegaran, para refrescarla y para que guardarla. Lo mismo hace el Señor, y es la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que nos refresca y que nos guarda de lo malo. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Hay una promesa para ti como oveja y para mí, y es que el favor de Dios, la misericordia, el bien me seguirá. A ti no te va a seguir la maldición ni las desgracias. Aquí la Biblia dice que como oveja del Señor te seguirá lo bueno. Ni siquiera tienes que pedir, sino que eso te seguirá. Las bendiciones te perseguirán. Nosotros lo cantamos, ¿verdad? En una canción que se llama La bondad de Dios, cuando decimos, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y yo me dejo alcanzar. Hay unos que corren tanto que no lo dejan alcanzar de las bendiciones del Señor. Déjese alcanzar. Pero hay bendiciones que van tras de ti, ni las tienes que buscar. Solamente cuidar tu relación con el buen pastor, estar ahí. Entonces el bien y la misericordia te seguirán en tu trabajo, te seguirán en tu estudio, te seguirán en tus labores, en tu empresa, te seguirán en tus decisiones, te seguirán. Si en la mañana no sabes, si es como cosa incierta, oscura, dice, Señor, tu palabra dice que tus favores me seguirán. Entonces aquí estoy, Señor. ¿Cuál es el favorcito que me vas a dar hoy? ¿Cómo me vas a acompañar hoy con tu gracia y tu favor? Y esperar entonces lo mejor, ¿cierto? Esperar, claro, la bondad de Dios y el favor de Dios son buenos. La bendición de Dios es maravillosa. Eso sigue a la oveja del Señor. Y además dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para David era un deleite la casa de Dios. En el Salmo 27 él decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, meditar en tu templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Estar en la casa de Dios es maravilloso. Y no me refiero solo a este lugar, es la presencia del Señor, pero es la comunión también del pueblo del Señor. Eso es lo que hace lindo este lugar. Este lugar es hermoso, maravilloso el domingo en la mañana y en otras reuniones cuando el pueblo del Señor está aquí. La verdad, entre semana, cuando uno viene y todo esto está solo, no es tan bonito. Lo bonito es cuando el pueblo del Señor, las ovejas del Señor están ahí. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar donde 2 o 3 se congregan en su nombre, habitar en medio de las alabanzas de su pueblo, estar en la comunión. Dice, cuando están juntos y en armonía, dice, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces es maravillosa la comunión del pueblo del Señor. Y eso es lo que anhela David, la casa del Señor. Está en el Salmo 84 también, el anhelo por la casa del Señor, por el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial, sobrenatural. Dice, ahí quiero pasar largos días y deleitarme en contemplarle, en meditar en Él, en crecer en el conocimiento, en escuchar su voz y en seguirlo. Y esto nos conducirá a la vida eterna. El texto sigue allá en San Juan 10 diciendo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es otra gran promesa. Estamos en la mano del Señor, en su diestra, y nadie las arrebatará de mi mano.
protegidos por el Señor, guardados por Él. Bendito sea el Señor. Oremos un momentico. Si quiere estar en pie y oramos. Tal si cantamos una canción y luego oramos al Señor. El Señor conoce tu corazón, tu necesidad, tu cansancio, lo que tú hoy necesitas de Él. Y puedes levantar tus manos y decirle: sí, Señor, aquí estoy. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu presencia, gracias por ser yo tu oveja. Gracias por acercarme a ti, por comprarme, por amarme, por conocerme, por hablarme, por cuidarme, Señor. Gracias. Ayúdame a seguirte paso a paso y a intimar contigo de tal manera que pueda escucharte y conocerte más.